Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta redada enmarcada dentro del Festival de Cine Creative Commons de Madrid. Para los que no conozcáis este tipo de eventos, Redada es un encuentro de debate que empezó en noviembre del año 2010 como una forma de anticipar tendencias y debatir sobre aspectos relacionados sobre la cultura, cómo la tecnología influye en la sociedad y se han realizado redadas pues desde cómo Wikileaks ha cambiado la forma de acceder al periodismo de datos, redadas sobre, antes de que se produciera todo este evento del 15M, cómo el ciberactivismo se puede utilizar Internet para dar a conocer sus propuestas y sus reclamaciones. Y es un evento muy parecido al Festival de Cine de Creative Commons, en el sentido de que son unas redadas que son distribuidas, en el cual cualquier persona que esté interesada en montar una en su propia localidad, pues utilizando una serie de pautas que están en la página web de redada.es, se puede organizar. De hecho, ya se han organizado redadas en Barcelona, en Sevilla, en Valladolid y en León. Esta en Madrid es la número 12. Y como está marcado dentro del Festival de Cine, vamos a hablar de nuevos aspectos relacionados con el cine y nuevos formatos y cómo el audiovisual se está abriendo camino utilizando nuevas formas de distribución de herramientas y de contenido más allá del que conocemos por las industrias tradicionales. Para ello esta tarde tenemos a 4 creadores que los voy a presentar brevemente para que sepáis quiénes son y después ellos van a comentar un poco lo que han hecho y entramos al debate. Comentaros que en cualquier momento que queráis hacer preguntas, con levantar la mano os pasaremos el micrófono y iremos pasando las preguntas conforme se vayan haciendo, y también si sois un poco tímido o nos estáis siguiendo a través del streaming en internet, con el hashtag redada podéis hacer preguntas a través de Twitter. Pues a mi izquierda tengo a Alberto Tognazzi, al lado suyo está Peter de Vos, a mi lado está Estefan Grueso y por último Guillermo Zapata. Ellos son cineastas, creadores, así que le voy a pasar la palabra a Alberto, que se va a presentar brevemente y hacemos una ronda por aquí. Hola a todos, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Soy Alberto Tognazzi, pertenezco al colectivo embed.at, y que es una plataforma de discusión y teorización sobre el nuevo audiovisual o qué pasa al audiovisual cuando choca con Internet. También he sido director del Mobile Film Fest, un festival de cortos rodados con terminales móviles, y creador en su momento dado. ¿Qué quieres que diga más? Un poco tienes que enrollarte. Hola, buenas tardes. Yo soy Peter, vengo de Bélgica. Soy un, ¿cómo se dice?, realizador de documentales ahí. He hecho un par de cortos, más bien sobre temas sociales, sobre la historia colonial de Bélgica, psiquítico, que creo que van a poner ahora. Uno sobre los derechos de los trabajadores en Eslovenia, uno sobre música y política en Malawi, y ahora estoy terminando otro documental sobre un concurso de belleza para mujeres de la calle que hubo en Bélgica. Yo vengo del mundo de las noticias alternativas, donde el uso de las licencias Creative Commons es totalmente normal y lógico de utilizar, y cuando yo empecé a hacer vídeos y cine, siempre les colgué esa licencia y no sé, ahora estamos aquí para hablar más sobre el tema. Hola, yo soy Estefan, soy director y productor de documentales. Me dedico hace 15 años que trabajo en televisión, hace 5 o 6 que me dedico a producir documentales. Mi última película se llama Copiado Malditos, que es un documental sobre propiedad intelectual y que fue la primera coproducción de televisión española con licencia Creative Commons. Y ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que se llama 15m.cc, que es un proyecto transmedia sobre el 15M y estas cosas, también con una licencia copyleft, ¿no? Y bueno, me muevo en los ámbitos de la cultura libre, me gusta mucho y bueno, venimos aquí a aprender. Pues yo soy Guillermo, he hecho 3 cortometrajes con licencia Creative Commons, soy guionista y director cuando hago estos cortometrajes.
Uno de ellos tuvo bastante así éxito en la red, hace 5 años o así, lo vio mucha gente y entonces me invitan así como a estas cosas. Y digamos que la otra pata de mi vida se pasa, digamos, en ese ámbito de la producción más o menos tradicional, trabajando en televisión o para productoras, desarrollando proyectos en el ámbito del copyright restrictivo. Entonces creo que puede ser interesante también hablar de todas estas cosas. Quédate con el micrófono, que me parece interesante empezar con lo de tu corto, que ¿cómo se llama? ¿Lo que tú quieras oír? Sí. ¿Cuántas visualizaciones tiene en YouTube ya? Ahora mismo 107 millones. Bueno. ¿Pero sí que está en buenas posiciones en YouTube en la categoría de cortometraje? ¿O? La verdad que hace tiempo que no lo miro, pero durante un periodo de tiempo estaba tercero en el general, en el global de YouTube, y luego era como el vídeo más visto en español, el vídeo más visto en categoría de ficción. Es probable que esto haya cambiado porque bueno, hay mucho más material. De hecho, los otros 2 cortos que he hecho, dentro de que han funcionado bastante bien en términos de visitas, de hits y tal, pues de 150.000, uno y 70 y pico mil el otro, creo recordar, pues ya están en unas cifras que me parecen más razonables. O sea, creo que lo que tú quieras oír tiene que ver también con un momento muy concreto de nacimiento de YouTube, de gente con mogollón de ganas de usar esa herramienta, ¿no? Y de tener una pieza que les permitía hacerlo sin decirle, quieto, no toques nada, que es mío. Entonces yo creo que esa es la clave. Pero en cifras así contables, 107 millones, creo. ¿Y por qué crees tú que se debió ese éxito al cortometraje, aparte de lo que estás comentando de estar en el sitio, en el momento apropiado? Yo creo que se dan varias características importantes, pero principalmente 2. Uno es que en ese momento era el primer cortometraje profesional hecho aquí con licencia Creative Commons. De alguna manera era como la primera vez que alguien, desde el punto de vista, vamos a llamar que viene o que trabaja en la industria, tiene una relación con el público que es de alianza, digamos, ¿no? En un momento en el que la relación con el público es de sospecha, ¿no? Cuando no de criminalización. Entonces yo creo que eso genera una empatía, ¿no? Genera como, pues mira, esta persona no está diciendo que soy un ladrón ni un poco menos que un asesino, sino al contrario, está diciendo que le echo una mano, que mire esto, ¿no? Luego, el hecho de tener una licencia Creative Commons en el campo audiovisual en ese momento, y yo creo que todavía, implica que hay una comunidad que te apoya, ¿no? Una comunidad de gente que las usa en otros ámbitos, etcétera, que te apoya, que lo mueve, que lo dice, que, ¿no? Toda una serie de cuestiones. Y luego, en tercer lugar, el hecho de que gracias a esos 2 elementos se empieza a ver como una cantidad determinada de descargas, que cuando llegan a un punto, pues los medios de comunicación tradicionales como que de pronto identifican eso como un ejemplo de algo nuevo y lo ponen un poco encima de la mesa y dicen, oye, que aquí hay un corto que tiene 150.000 descargas. Entonces, inmediatamente la gente ve eso y se genera un feedback que vuelve a la red. Eso obviamente genera que haya más. Entonces, a los 6 meses de pronto hay otra que dice, oye, que hay un corto que tiene 4 millones de descargas, como si no lo hubieran dicho hace 6 meses. Bueno, la memoria en los medios de comunicación como que no es el elemento central. Entonces, entonces eso va generando una bola y esa bola pues va creciendo y creciendo y creciendo y a partir de un momento pues ya pasa de... yo era muy malo en matemáticas, no sé si es pasar de aritmético a geométrico o al revés, pero el crecimiento pues se va haciendo así más exponencial y de ahí esa visibilidad. Yo es a lo que lo atribuyo. Claro, el estar situado en los primeros puestos hace que... Claro, que lo vea más... Claro. Luego la gente que... Yo es que nunca he usado YouTube a través de listas, pero se ve que hay gente que... Es decir, que entra a ver qué es lo que se ha visto más y eso es lo que ve, ¿no? Entonces ese uso obviamente también hacía... Era muy raro porque había ahí como un videoclip de Avril Lavigne, un vídeo de gatos y mi corto, ¿no? Era una jerarquía cultural realmente novedosa. Y entonces, claro, pues, o sea, lo que genera es un ruido que genera hits, que genera ruido, que genera hits. Es como eso todo el rato. Y luego pasa una cosa curiosa, que es que yo creo que, así como que en otros ámbitos la vida de las pelis, de los cortos, está súper acotada, ¿no? Dura X, ¿no? En el caso de una película ya extremos dramáticos de un fin de semana, 2 fines de semana, en la red eso no pasa. En la red puedes desaparecer 8 meses, de pronto volver a aparecer,
tener una intensidad brutal 15 días y que no se vuelva a saber de ti nunca más. O sea que no es ni tan controlable ni tan gobernable, y eso pues genera efectos locos muy guays, muy buenos, claro. Y además todo eso antes de las redes sociales, Sí, con sí, no Facebook, había Twitter y todo. No había Twitter ni Facebook, no. De hecho, repasando mi blog en esa época en la que yo contaba un poco todo lo que iba haciendo, ¿no? Ahí, en Fílmica, es muy curioso porque había un montón de entradas que yo ahora lo pienso y digo, esto no es una entrada de un blog, esto es un tweet, esto es una actualización de Facebook, esto no es... ¿no? Entonces realmente el blog estaba, o los blogs estaban haciendo usos que ahora están separados en diferentes herramientas y luego interrelacionados a través de links, ¿no? Pero en ese momento no, claro, no había nada de eso. También eso tiene una cosa interesante, que es que había un montón de gente con blog que ahora realmente no tiene, el blog no le sirve para mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo un blog pues tienes que escribirte los posts y te apetece otra cosa, ¿no? Como más directa, más instantánea, que tampoco sabía muy bien qué poner ahí en el blog, y de pronto tener material audiovisual que poder incrustar diciendo he visto esto está guay, claro, daba mucha vida, se te veía en un montón de pantallas. Hubo una época en la que ponías YouTube en Google y salía youtube.com primera entrada y mi corto la segunda. Entonces, claro, barra libre. O sea, pero yo creo que el origen, que yo creo que es lo importante, porque insisto en que creo que eso se da por unas condiciones así históricas muy concretas y que no sé si es replicable, viene de la relación de cooperación con el público, que es lo que me parece más interesante, ¿no? En ese caso, en esa fase, era simplemente cooperación en el sentido de verlo, copiarlo, dejárselo a la gente, mandarlo por mail, ponerlo en un foro, todo eso, ¿no? Ahora creo que los niveles de cooperación ya son mucho más altos, ya son directamente vamos a hacer una peli juntos, o vamos a decidir cómo queremos que una trama evolucione, o vamos a ver cómo, ¿no? O vamos a remezclar esto entre todos, ¿no? Los niveles de participación, puede que las audiencias objetivas sean más pequeñas, pero los niveles de participación son bastante más altos. Que pueden participar en todo el proceso creativo de la propia concepción, ¿no? De alguna manera sí, o sea, yo estoy bastante... O sea, que creo que tengo una posición bastante tradicional con respecto a eso, en el sentido de que a mí me gusta escribir, me gusta pues, escribir yo las cosas que me gustan, quiero decir, tengo una concepción así de la autoría bastante basicota y primaria, pero el hecho de poner esa concepción en relación a otra me parece muy interesante. Y creo que eso me pasa a mí por esa lógica un poco de, pues eso, de haber empezado en la ref en un momento en el que no había ni redes sociales, ni nada de esto, ¿no? Alguien que tenga 5 años menos que yo ya no tiene ni siquiera ha sido educado en esa concepción, ¿no? El auténtico nativo digital tiene otra cabeza, y está guay además que la tenga, vamos. Estefan, y tú también has abierto puertas con el tema de licencias Creative Commons en una televisión pública, que de hecho va tu documental sobre eso, ¿no? Sí, va sobre licencia, propiedad intelectual. Sobre el propio trámite, ¿no? Que te lleva el conseguir ese tipo de licencia. Y a mí lo que me parece interesante es cómo ese proyecto que terminó en documental, cómo ahora te sirve a ti como de base para tu siguiente proyecto e ir más allá, ¿no? Sí, lo primero que hago siempre en estos casos es hacer un pequeño disclaimer, en el sentido que yo me dedico al mundo documental y que es tan absolutamente marginal que el proteger mis obras con un copyright a mí me aporta bastante poco, ¿no? A mí lo que me interesa es que se vean las cosas, ¿no? Una cosa que Guillermo no ha dicho y que a mí me parece fundamental es que el hecho de que este documental, o sea, su corto se ha visto 107 millones de veces, bla, 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 pero es que todo el mundo sabe quién es él y su trabajo lo conoce todo el mundo y es una referencia, ¿no? Que es una cosa muy difícil para toda la gente que estamos empezando, para todos los pequeños autores, ¿no? De hecho, yo creo que tuviste, Guillermo, conseguiste financiación para el segundo corto gracias a eso, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que conseguí fue una productora que se llama Prosopopeya Producciones, que produce cortometrajes principalmente, que es una productora bastante especial porque la gente que la forma no viene del medio audiovisual, sino del mundo del diseño gráfico. Es decir, son más hackers que artistas. Entonces ellos entendieron, Pepe Jordana, que es la persona que es el productor de mis 2 siguientes cortos, entendió perfectamente el sentido de lo que queríamos hacer, ¿no? Yo cuando Lo que tú quieras oír lo produje yo solo,
sobre la base de que cómo iba a convencer yo a alguien en ese contexto para que me diera dinero para hacer un corto que luego lo íbamos a poner en la web libremente, cuando la web era el enemigo a niveles, bueno, en fin, como ahora, pero altos, ¿no? Y después del fenómeno del corto, tuve acceso a una producción profesional. Pero voy a hacer así un pequeño matiz. Es verdad que se me conoce, es verdad que de pronto pues, me invitan a estos sitios, que está guay, porque a mí me gusta mucho hablar, pero el corto, por más que tenga probablemente esté más valorado de lo que está en los documentales, está valorado en otras jerarquías. En el mundo audiovisual, un corto que es importante es un corto que gana premios en festivales, ¿no? Un corto que circula mucho, que lo ve mucha gente, no tiene esa valorización. Al contrario tampoco. Es otro modelo de valor. Pero en cualquier caso, el 99% de los cortos no ganan ningún dinero, no se plantean en esos términos. Y por tanto, yo creo que me muevo en una posición en esas parecida, ¿no? Lo cual no quiere decir que no me parezca que una peli no puede ser perfectamente... situarse perfectamente en el mismo campo que Copiad malditos o Lo que tú quieras oír o el propio documental que comentaba, del que hablara Peter. O sea, no creo que eso sea problemático. Creo que lo que pasa es que hay una transformación. Como estamos en medio, pues todavía no vemos dónde vamos, pero bueno, en mi caso sí que es verdad que me generó eso y algunas opciones de curro. Tampoco muchísimas, pero algunas sí. Para continuar un poco con la experiencia nuestra, para nosotros han sido todo ventajas, ¿no? Nosotros, Copiad malditos, no es la primera película que hacemos en mi empresa, mi gente. Quizás sí es la que ha quedado mejor, la más sexy o lo que sea, pero nosotros tenemos un montón de películas anteriores, ¿no? De hecho, algunas de nuestras películas anteriores son documentales sobre la vida de los trabajadores en los astilleros de Bangladesh que desguazan los barcos con un soplete, unas cosas realmente espectaculares y unas cosas que con las estructuras habituales lo ha emitido Televisión Española, una noche temática, un sábado a la 1:30 de la mañana o algo así. Lo han visto 120.000 españoles o algo así. Después alguien ha cogido esa cinta, la ha metido en una estantería. Yo siempre digo que esto es como el final, En busca del arca perdida. Televisión Española tiene que tener un almacén al final súper grande que va con mi cinta y la pone allí en medio de un sitio y nunca nadie más la toca para nada, ¿no? Entonces, lo que nos ha permitido Copiad malditos, al ponerlo en la red, ha sido esa exposición, ¿no? Copiad malditos es una película que semanalmente se exhibe en universidades, que está rulando por todos lados. Hay decenas de miles de visionados. Yo, por supuesto, no llego a los números que llega él, ¿no? Pero aparte de las 300.000 personas que la vieron en televisión, hay decenas o centenares de miles de personas que tienen el acceso a ella, ¿no? Y eso para mí... ¿Tú crees que la habrás visto más gente online que cuando se... Sin ningún tipo de duda. Sí, o sea, viendo estadísticas de descarga y sobre todo observando el Twitter, ¿no? Y observando las redes sociales, ¿no? A mí me encanta. Yo, una vez cada 10 días me encuentro un tweet que dice lo siguiente. ¡Jo, qué rollo! Mañana tengo que entregar el trabajo de Copiad malditos y todavía no lo he visto. A mí me encanta. Os aseguro que, o sea, una vez cada 2 semanas hay un tweet de ese tipo. También me gusta mucho que ha entrado en unas currículas en determinadas universidades y centros. Y todo eso ha pasado porque la película se ha visto y se conoce y se ha movido. Las demás películas nuestras, que algunas de verdad son realmente interesantes, ¿no? Son películas a las cuales nadie tiene acceso porque tienes que tener el canal Odisea, que trabajamos con él, o tienes que ver Televisión Española y después se secuestran, que es la palabra que yo uso, ¿no? Y para autores pequeñitos como yo, a mí lo que me conviene es que mi película se vea. O sea, yo creo que la veis todos, la descarguéis, que se mueva, que se copie, ¿no? Y por eso ha sido la experiencia tan feliz y esa difusión me parece impagable. Y sí, sirve para venir a sitios como este, pero también sirve para que, no sé cómo deciros, ¿no? En el momento que yo vuelva a hacer un trabajo de documental con copyright profesional, este tipo de cosas, no profesional, o sea, comercial, bueno, pues ya soy el de Copiad malditos y tú seguro, iba a decir seguro que has visto mi película, es un poco soberbio, pero de luego seguro que puedes haberla visto, porque las demás seguro que no las has visto, ¿no? Nosotros, vamos, quisimos ir a una licencia más copyleft, nos quedamos donde nos quedamos, fue un gran paso que Televisión Española, yo creo, coprodujera con esa licencia, que es una atribución no comercial. Quisimos ir más lejos, nos quedamos ahí, está bien. Nosotros, mi productora, nosotros llevamos de facto usando Creative Commons de manera legal o ilegal desde siempre. O sea, nosotros las películas que hacemos las entregamos a las televisiones, hacemos unas ediciones en DVD, le ponemos un Creative Commons encima y las repartimos por ahí. Para que la gente se muevan, para que la gente le vea y sobre todo, por si alguien de una universidad, de una biblioteca, en donde sea, encuentra un día una copia, que vea que puede emitirla en su universidad, que es lo que queremos, ¿no? Que es lo que... Entonces, bueno, yo soy gran defensor de esas licencias.
Ahora mismo he dado un paso más en el proyecto este que estamos ahora, vamos ya con un copyleft directamente y bueno, de momento no tengo nada más que cosas buenas de hablar de esto, ¿no? Alberto, un poco lo que comentaba Estefan, de cómo los creadores nuevos pueden utilizar este tipo de licencia o esta forma de hacer visual para hacer a conocer, pero yo creo ir un poco más allá, y si no realmente este es el camino que tiene que tomar toda la industria, no solamente los que empiezan, sino la propia industria. Uy, vaya pregunta. ¿Sí? Evidentemente estamos en un cambio paradigmático muy grande. Lo que pasa es que todo el mundo se piensa que los cambios paradigmáticos ¡pah!, ocurren del día a la noche y ya está. Ya tenemos las licencias Creative Commons, ya tenemos creadores, Internet, y no. Y va a ser lentísimo. O sea, el resultado de todo esto se verá dentro de 40 años, si es que tenemos suerte. Eso sí, en este momento ser espectador es una gozada, porque de repente millones de cosas a las que nunca habías tenido acceso están ahí, ¿no? Y las tienes y las puedes ver, disfrutar. Hay miles de creadores que están haciendo cosas maravillosas que nunca hubieran tenido visibilidad y están ahí con millones de descargas. Pero hay un montón. Y hay directamente gente, ¿no?, como la sueca esta de la National People, que dijo, bueno, yo he hecho una película con el dinero del ministerio, pues como no me la distribuyen, pues lo que hago es BitTorrent. Hago una joint venture, por decirlo de alguna manera, con The Pirate Bay, y su película se distribuyó en Torrent directamente, sin pasar por ningún cine, sin pasar por nada, con muchísimo éxito. Después, la película puede gustar más o menos, pero la verdad es que lo que pasa es que estamos todavía en esa fase de que los periodistas, ¿no?, llaman la atención sobre lo excepcional, ¿no?, cuando en realidad debería ser una práctica habitual. Y todavía sí que faltan un poco de acceso a una continuidad para tener acceso según qué proyectos, y eso complica. Hay algunos proyectos maravillosos que tienen glamour y de repente todo el mundo habla de ellos y todo el mundo se los descarga, ¿no? Yo qué sé, el otro día me llegó el Press, Pause and Play, ¿no?, que es un documental que está bastante bien, es como un 30 minutos, un poco largo, súper bonito, están súper currados, son súper bonitos, muy bien explicados, de una estética perfecta, que te llegan y van apareciendo a través de las redes sociales. Es difícil entender cuál puede ser el camino para un productor voluntariamente distribuir y conseguir un retorno comercial, porque una película, por mucho que queramos, por muy documental que sea, rodado con una cámara amatorial, pues cuesta dinero. Y esto, el retorno de eso, de momento nadie lo está viendo. Quiero decir, no se ve a corto plazo. Disfrutamos todos muchísimo, todos nos miramos todas las películas, pero yo no sé cuánta gente paga para donativos voluntarios o cómo se puede hacer para monetizar eso, que es un poco un terrible problema que tiene el temita ahora. Pero hay una cosa interesante, lo que tú estás comentando, que entra dentro del concepto que se conoce como economía de la atención, que para los que no os conozcáis, bueno, lo podéis buscar en Google, básicamente, si la cantidad de contenidos o de obras audiovisuales o de ocio se multiplican de forma exponencial a lo largo del tiempo, hay algo que permanece inalterable, que son las 24 horas, o sea, el tiempo de ocio que tiene cada persona. Es decir, que alguien te preste atención, como estaba comentando Guillermo, tu obra ya es un premio en el sentido de que alguien está haciendo caso, ¿vale? Porque yo creo que para un cineasta publicar tu obra y que después nadie la vea es el peor de los fracasos, sí, más que el tema económico. Entonces entramos en la perversión. Claro, entonces yo creo que, y ahí es donde quiero que tú me comentes, el tema está ya no tanto de cómo rentabilizarlo económicamente, que también, sino buscar modelos alternativos que permitan la convivencia, vale, ¿no? Si no hay duda, y además hay un problema, que tenemos una cacofonía ya de producción audiovisual. YouTube sube en 48 horas cada minuto, vamos. Eso no lo puede ver nadie, lo que se sube en un día no lo ve nadie en una vida, o sea, imposible. Discriminar entre toda esa marea de audiovisual que está subiendo a la red cada día es prácticamente imposible. Entonces, realmente es difícil. Y yo creo que la economía de la atención, sí, pero tampoco nos podemos prostituir por ese momento de ego, ¿no? Quiero decir que bonito, que te vean y que te... Pero si hay gente que está haciendo una carrera de audiovisuales porque piensa que va a tener un futuro con ello,
pues habrá que encontrar la manera para darle esa... Y no puede ser publicidad, publicidad, publicidad y esto es un corte publicitario. Es que no tiene que haber... Sí que es cierto que Citizen the Blues y todos estos proyectos, pues sí, han conseguido tener después, universidad por universidad, es un largometraje rodado en Flash, con animaciones Flash. Como fue el primero con licencias Creative Commons o con intento de ser Creative Commons, tuvo muchísimo éxito y la directora, Nina Paley, lo que está haciendo, pues va dando conferencias y cobrando a 1.000 euros la conferencia, pues la verdad es que sí, que se saca un sueldazo al final del año bien interesante. Pero así ha funcionado siempre la industria literaria, ¿no? O sea, los escritores, muchos viven más de las conferencias que dan que del propio margen que le deja la editorial a la hora de vender sus libros. Vale, perfecto, pero como estamos diciendo que ahora todo el mundo tiene una oportunidad de rodar, ¿no? Y también, ahí te lo enlazo, con toda esa historia de los móviles de HD, que hay unos móviles que graban como una 5D, vamos, que no hay casi diferencia. Se ha dicho, los últimos dos, de las dos marcas principales, no hay diferencia con una 5D. Claro, acceso a la producción, todo el mundo creador, todo el mundo artista, todo el mundo con su ego mimado y acariciado y ahí puesto en la red para que se lo acaricien un poquitín más. Pero no hay espacio para tanto. Como dices tú, hay 24 horas durante 365 días y hay que ver un poco cómo optimizar, ¿no? Porque también la verdad es que llega un punto que dices, yo era un fan de las webseries, ¿no? Me encantaban porque me parecía un sistema, pero claro, cuando empiezas a ver 200, a las 201 dices, hostia, es que ya miro el primer fotograma, ya pago y me voy, vamos, que no quiero ni perder 5 minutos, porque claro, la economía de la atención que tú dices, ahora yo ya digo, hostia, esto lo quiero ver y esto no lo quiero ver. Y eso ahí es un tema un poco fascista que no sé si me acaba de convencer conmigo mismo, quiero decir que... ¿Cómo discriminas? ¿Por qué discriminas? ¿Cuáles son las razones? Y ostras, es delicado. Le paso la palabra a Peter. Peter, a mí me gustaría que comentaras un poco cómo en Bélgica tú has financiado contenidos, cortometrajes, documentales, utilizando organizaciones sociales para lanzar este tipo de proyectos. Me gustaría que comentaras un poco tu experiencia en ese ámbito y cómo lo habías realizado. Bueno, a ver, uno quiere hacer un documental, pero para un documental nunca hay dinero. O sea, uno tiene que matarse para conseguir algo, ¿no? Y de un momento me di cuenta, pero coño, si este corto va de este tema, hay organizaciones sociales que también trabajan sobre este tema. Y yo no tengo que hacer una propaganda para ellos, pero hay una manera de trabajar juntos sobre la cosa. Que yo hago el corto y ellos lo pueden utilizar, hacer una noche sobre el tema y tal y cual. Y yo fui por ejemplo, el que van a ver después, yo fui a hablar con algunas organizaciones, universidades y tal. Mira, quiero hacer este corto. ¿Me puedes dar algo de dinero, por favor, para apoyarlo? Y me dicen, coño, que vamos a pagar tu pedo artista, ¿no? Y yo les dije, pues nada, no es un pedo de artista tan solo, pero no es para mi propio beneficio, le quiero poner la licencia para que ruede libre, ustedes la pueden utilizar, los usuarios de internet lo pueden utilizar, y ahí cambió la cosa, ¿no? Y en 3-4 semanas conseguimos el financiamiento del primer corto, así. Y luego el cuento de ese corto va un poquito como de lo que ya hemos escuchado, que es fantástico, que está ahí en internet y de repente te manda alguien de la Congo un email, mira, lo puedes descargar y poner aquí en el cine. Claro, por supuesto. Y yo nunca hice ninguna o mucha promoción para festivales o tal, pero habían directores de festivales que lo habían visto por internet o lo tenía recomendado por un amigo y viajó a un festival porque alguien lo vio por internet. Así que es como los usuarios mismos, los espectadores mismos que hacen la promoción para la cosa.
Y ahí, yendo de esa experiencia, el próximo proyecto que hicimos, eso lo autofinanciamos, pero ahora para la promoción estamos haciendo una red con organizaciones sociales que trabajan sobre la pobreza en toda Europa, y así estamos ahora montando una página web que ellos van a apoyar, y es espectacular que uno no tiene que inventarse el público o una red, digo yo, porque hay redes que ya existen. La idea es simplemente de saber encontrarlas y hablar con ellas o meterte ahí, y la licencia Creative Commons te apoya de una manera espectacular para hacer eso. Nada, hace cuestión de días había la película esta Interferencias, ¿no?, que tuvo un poco de repercusión y venía con dinero de una ONG, se rodó con esa finalidad de dar visibilidad, pero tampoco llamó tanto la atención, lo suficientemente como para tener el bombo y platillo, a pesar de estar ONGs y todo el movimiento 15M también intentando ayudarlo de alguna manera, porque supuestamente era una de las primeras películas vinculadas al movimiento. O sea que tampoco es tan fácil, quiero decir, que convencer a la gente, para convencer a la gente hay que tener una historia muy fuerte. O sea, hay que tener un mito que desarrollar en el que la gente tiene que creer y identificarse, involucrarse y a partir de ahí apoyarlo, que es la única manera, que es ser un buen cuentacuentos, ¿no? Seguramente él es un buen cuentacuentos y un buen vendedor de sí mismo cuando va a convencer a las ONGs para que participen, pero además el producto tiene que ser excelente, porque ahora la competencia es feroz. O sea, si antes había algunos directores y era difícil entrar, ahora hay esos directores más todos los demás que tienen la oportunidad, y tienes que ser muy, muy bueno, y estos evidentemente lo son. Por supuesto, no son experiencias, y experiencias no se pueden replicar tan sí, pero se puede aprender de una experiencia y llevarla a la otra. Pero el cine sí que replica experiencias, ¿no? Disney replica experiencias, Pixar replica experiencias, siempre son número uno. Pero estoy hablando del uso de estas licencias, porque no es, a ver, el internet y el cine, yo no sé mucho de qué hablar, de cómo explicar, de cómo funciona. Simplemente se ve, esto funciona, esto no funciona. Pero lo que yo siempre digo es que el hecho que algo tenga el Creative Commons no es suficiente. El producto, como tú acabas de decir, tiene que estar bueno. Y si es bueno, la licencia puede ayudar. Pero hay mucha gente que se mete por ejemplo, con el crowdfunding, bueno, voy a pedir dinero a la gente, luego voy a poner la peli ahí y va a ser un éxito, ¿no? No, de hecho, esto lo hablamos antes. La única que ha conseguido financiar el 100% su película es ella, pero porque pedía 400 euros. Es decir, o sea, lo demás, el crowdfunding, como mucho financias un 5% del proyecto total con el crowdfunding, y después, si quieres crowdfinancing, gente que invierte dinero para tener un retorno económico, es otra historia, y después ahí participan. Pero el founding, lo que es la donación pura y dura, raramente llega a superar el 5-10% del proyecto, y con eso no levantas una película, vamos. De hecho, todos acaban pidiendo dinero de otra manera al ministerio o de alguna otra entidad, vamos. Si tenéis preguntas, levantáis la mano y os pasamos el micro. Vale. Qué bien, ¿no?, que estemos ya así dándonos así caña. O sea, yo creo que hay una cosa que es bastante importante y que generalmente yo creo que no la he oído prácticamente nunca, que es, por las licencias Creative Commons nacen, digamos, mezcladas, ¿no?, con el movimiento del software libre, ¿vale? Pero tienen una diferencia fundamental que normalmente no se suele poner sobre la mesa, que es que el software libre es objetivamente mejor que el propietario. Y los productos con Creative Commons no son objetivamente mejores que los productos con copyright. Es decir, tú tienes no sé si usaréis software libre, pero yo he usado software propietario un montón de tiempo.
ahora utilizo software libre y es objetivo, funciona mejor, es más versátil, me resuelve la vida mucho mejor, ¿vale? Tengo muchos argumentos que no son ideológicos, es decir, que no son, es que la cultura tiene que ser libre, es que el conocimiento es de todos, sino que realmente está estupendo. Y sé que no son ideológicos porque cuando tengo que ir a montar no uso software libre, ¿vale? Uso software propietario, pues Avid o lo que toque, ¿no? O Pro Tools cuando tengo que hacer sonido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no hay un desarrollo todavía de las herramientas en software libre que me permita utilizarlo, ¿no? Tener los otros argumentos, ¿vale? Cuando estoy afrontando un corto, un largo o un documental, la licencia no es determinante para la calidad, ¿vale? Y entonces cosas que, por ejemplo, para el mundo informático son absolutamente irrenunciables, es decir, si yo hace 8 años iba a un amigo hacker y le decía, bueno, es que el software libre es muy difícil de usar y entonces, bueno, yo el Windows que tengo lo tengo pirateado, pues me mataba, me decía que eso era una mierda y que eso era favorecer una determinada industria y que había que favorecer la otra. ¿Habéis oído algún hacker que os diga que no hay que descargarse contenidos con copyright, que lo que hay que hacer es apoyar la cultura libre? Ninguno. ¿Por qué? Porque, lógicamente, yo tampoco lo hago, ni lo voy a hacer. No hay una diferencia sustancial entre un cortometraje con una licencia copyright y un cortometraje con una licencia copyleft en el sentido estricto, cuando tú lo ves. No hay diferencia. Hay una diferencia, pues eso, del tipo de relación que tú estableces con el público, de otra serie de cosas, pero en el producto final no tiene por qué. La única manera de que empiece a haber diferencias es que en vez de haber ejemplos, haya muchos, porque cuando hay mucho de algo siempre hay cosas buenas. Y entonces, pues, bueno, pues puedes empezar a decir, hostia, esto es objetivamente bueno, ¿no? La única manera de que haya muchas cosas es que haya una determinada infraestructura, una infraestructura colectiva. Entonces yo creo que esa lógica de la que venimos, de la que vengo yo, vamos, de la que me trae a mí aquí sentado, que es un montón de gente que te ve, ya no sirve. Es decir, lo que necesitamos no son audiencias, sino comunidades. Porque las comunidades se apoyan. Las comunidades te apoyan económicamente, tú las apoyas, te generan retornos, etcétera. Eso no es una audiencia, es otra cosa. Entonces, la audiencia está sometida a la ley de la memética, de, pues eso, de las 48 horas que se suben cada minuto a YouTube. Pues, ¿y por qué? Quiero decir, dice, joder, qué bueno este vídeo de gatos, pero ¿cuántos vídeos de gatos no ve nadie? ¿No? Los vídeos de los gatos, es que hay muchos. No es que los gatos, o sea, que es que es importante tener, de verdad, o sea, que no es una cuestión, que es una cuestión de infraestructuras, de cantidad, de medios al final, ¿no? Entonces, si realmente queremos que haya un ecosistema de la cultura libre en el ámbito audiovisual, tenemos que generar comunidades, no grandes hits que vean 100 millones de personas, porque es probable que de esas 100 millones de personas, pues 99 o 100 no distingan, y es normal, porque ¿por qué van a distinguir mi corto del que tienen al lado en YouTube? Porque además ya lo que se ha generalizado no es la cultura libre, sino la disponible. Es decir, yo puedo acceder a todo, tenga un discurso X, Y o Z, y da igual, ¿no? Entonces, desde la gente que queremos lanzar otro tipo de cosas, lo que en todo caso tendremos que pensar son cómo hacer esas comunidades y cómo hacer que sean sostenibles. Y sostenibles significa economía. No riqueza, no hacernos aquí ricos, porque no creo que sea posible hacerse rico en una dinámica de economía de comunidad, pero sí es posible sostener las prácticas. Y ese para mí esa es la pregunta. Es muy complicada, no tengo ni puñetera idea de cómo se resuelve, pero pasa por ahí. Pasa por no jugar en el mismo campo de juego con las mismas lógicas que la industria. Yo no puedo. ¿Cómo vamos a competir en términos de igualdad con un capítulo de una serie de televisión de 80 millones de... O sea, eso es ridículo, no va a pasar. Por más que el cine esté en crisis, por más que estrenen la peli de Fincher la semana pasada y la vea menos de 1 millón de personas, da igual. Sigue siendo 30, 40, 50, 100 veces más capacidad económica de atracción de tal que cualquiera de las nuestras. Y eso, valorarlo a partir del que da ahí en la ventana, por decirlo de alguna manera, y se le ve un poco, nos despista.
nos despista de lo importante, que es generar las comunidades que sostienen las prácticas. Sean, en este caso, redes de ONGs, o sea, gente que le gusta lo que haces y que empieza... Pero eso pasa por romper con otro montón de cosas, como, por ejemplo, la dimensión de ego de las creaciones, ¿no? El rollo de, no, es que este es mi corto, entonces yo ahora me voy a hacer, en una dinámica de comunidades, mi carrera individual. Pues me estás jodido a niveles altos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el meollo, ¿no? del asunto. Sobre todo eso, que no hay una diferencia sustancial entre una peli, un corto, un documental con licencia copyleft y uno sin licencia copyleft, salvo en el proceso, que yo creo que ahí, por ejemplo, Stefan sí puede comentar con el proyecto nuevo que tenéis, cómo el proceso es determinante también, ¿no? A la hora de construir la comunidad y todo esto. Yo me gustaría apuntar varias cosas, ¿no? Lo primero es que a mí el hecho de que se puedan hacer películas fantásticas con un iPhone y se puedan subir a Internet y haya como mucha gente, a mí eso me parece fantástico. No le veo más que ventajas, ¿no? ¿Que crea algún tipo de problemas a cierto tipo de industria? Sí, pero bueno, eso ha pasado en otros ámbitos y me parece inevitable, ¿no? Pero me parece que solo trae cosas buenas, ¿no? Después este señor tiene una suerte y es que él vive en Europa, amigos. Entonces, es un sitio que hay ONGs y hay cosas de esas, ¿no? Te lo digo en el sentido que nosotros hace un año hicimos también una especie, no un estudio de mercado, pero sí unas conversaciones para ver cómo meter a diversas ONGs en producciones audiovisuales de temas sociales y tal, y era bastante imposible. O sea, fue compleja la cosa y este año ya es imposible porque están desmontando la cooperación. Pero bueno, es una de las vías, sin duda, ¿no? Pueden ser ONGs, pero pueden ser fundaciones, pueden ser grupos de interés, de lo que sea, yo qué sé. O sea, que me parece muy interesante la forma que tiene el de trabajar, ¿no? Y después, sobre lo que dice Guillermo, sí, es la misma calidad. Hay una cosa también que yo creo que hay que irse acostumbrando y es que yo creo que se está acabando el hecho de que un actor gane no sé cuántos millones de dólares. Eso se está acabando y eso es así. Y eso es otra cosa que a mí personalmente me parece que solo puede ser bueno. ¿Le parece justo? A mí también, claro que sí. No, entonces hay un cambio en ese aspecto, hay una democratización de los medios de producción, todos hacemos películas, existe Internet y eso está ahí. Y es que no se pueden cerrar los ojos, ahora mismo está la industria cerrando los ojos, así, no me ves, pero Internet está ahí y eso hay que aceptarlo, ¿no? Y tienen que atreverse, y es que no se atreven. Yo me imagino que si coger a Pixar y su próxima película la saca con una licencia Creative Commons, eso significa, estupendo, inmediatamente que no sé cuántos cientos de miles de personas o millones de personas no pagan el cine por verlo. Pero también significa que está en la web y tú creas una aplicación para que los niños la remezclen y sacas juguetitos y no sé qué, y a lo mejor con tu valor de marca, con otro tipo de cosas, puedes también hacer sostenible ese tipo de producciones millonarias, ¿no? Yo me dedico a unas películas un poco más humildes y a mí el contacto con el espectador es que solo me trae beneficio, también desde el punto de vista creativo, ¿no? Yo no sé los grandes cineastas y este tipo de cosas, pero a mí lo que me encanta es que la gente vea mis películas. Es la principal motivación, ¿no? Entonces, el uso de estas licencias y el uso de este medio son todo beneficios, ¿no? ¿El acero sostenible? Amigos, esa es la pregunta, ¿no? Hay otros sectores donde lo tienen bastante más avanzado. La gente de la música puede tocar en directo, que eso es insustituible, ya no venden discos, pero están ahí. Producir audiovisual sigue siendo caro. Las cosas han cambiado mucho. Hoy en día, con una cámara como las que están ahí atrás, una cámara de 3.000 o 4.000 euros, puedes hacer unas producciones de una calidad excepcional, pero aún así hay gente que sigue haciendo películas con 3 camiones llenas de cosas y de gentes. Entonces eso va a cambiar, ¿no? Me parece impepinable. Hay que irlo reconociendo y haremos entre todos viendo cuál es la posibilidad de monetizar, ¿no? Y la posibilidad quizá viene también de aprender a monetizar en otros terrenos que no sea directamente el pagar por verlo. Tú tienes que aceptar que tu producto se va a ver gratis e intenta inventarte algo alrededor, ¿no? Que si lo supiéramos alguno de nosotros no estaríamos aquí, amigos. Estaríamos en Torre Picasso allí con 2 guardias de seguridad en la puerta. Pero bueno, en ello andamos, ¿no? Lo que planteas es lo que está haciendo la industria audiovisual desde hace 30 años, no sé. Y aquí en España, uno de los últimos casos súper llamativos, Pocoyo, no es que ha pedido a Televisión Española cobrar. No, es que he dicho, bueno, te la doy gratis y además te doy un porcentaje de los beneficios que vamos a tener con el merchandising. Quiero decir, es que la industria ya regala producto con tal de tener el merchandising y la venta del merchandising. Entonces, o sea, el modelo de negocio ya está ahí para ellos. Lo que pasa es que lo que no tenemos desde las comunidades, y que podemos ser de nicho, pequeños o grandes, no tenemos esa capacidad de número masivo para que la gente compre 4 millones de Barbies y entonces me financie la película con las 4 millones de Barbies o el muñequito que sea. Que esto es un poco el problema que tenemos, que lo pueden hacer las grandes marcas por el poderío que tienen, pero a nosotros nos cuesta más. Por esto que yo hago hincapié mucho en las historias, que tienes que crear un mito y contar una historia bien contada, ¿no? Y no quiero volver sobre los mismos proyectos de siempre, pero
aquí en España, en Madrid, hay un proyecto Creative Commons Plus que ha sabido montar una buena comunidad y saldrán. Los de Iron Sky también consiguieron montar una buena comunidad durante 5 años y saldrá en abril de 2012 una película, una parodia sobre el nazismo, divertida, y veremos un poco los resultados. Pero bueno, son películas que ya salen financiadas de forma híbrida. Claro, o sea que lo guay es que cuando veníamos a sitios como estos hace 5 años ni siquiera teníamos los ejemplos que tenemos ahora. O sea, simplemente yo hago eso como el hincapié en que, vamos, que no pretendía yo como indicar que me parece como mal que la gente hace. No, al contrario, encantado, porque eso puede generar, pues imagínate, un montón de gente haciendo cosas aún mejores, ¿no? Pero la verdad que reconozco que no me hace especial gracia la idea de tener que trabajar en la industria del copyright restrictivo durante X tiempo para luego tener un hobby que es el copyleft. Esto no me gusta demasiado. Es decir, me gusta dedicarme a mi curro y poder compatibilizarlo con lo que creo que es el modelo racional, óptimo, útil y sobre todo ajustado a los tiempos en el que pues en este caso he nacido. No sé, si estuviera aquí en los años 40 o 50, pues igual lo que me apetecía era ser un escritor a sueldo de los estudios en Hollywood y estar ahí, y ese sería como... Y me plantearía la dinámica de cómo ser escritor, ¿no? De la dignidad de cada uno, de cómo afronta su curro, en otros términos. En estos términos, creo que no está el panorama como para poder elegir. Es que hace 3 o 4 años, además, uno podía decir, bueno, pues trabajo en la industria audiovisual más o menos tradicional y luego eso me genera unas rentas, esas rentas las puedo llevar al otro lado y hacer experimentos y ver qué pasa. Esas rentas ya no están. Entonces ahora queda o industria audiovisual, cállate en la boca y aguanta como puedas, o experimentación a saco, pero que el rollo híbrido no en el sentido que decías tú, que estoy de acuerdo, el rollo ese de tengo un pie en un lado del que obtengo un dinero que llevo hacia el otro lado, ya no funciona. Entonces es que la necesidad de comunidades que se sostengan económicamente ya no es simplemente una cuestión de la cultura libre, sino realmente del sostengo de los profesionales de la comunicación en este ámbito y en otro montón. Pienso, por ejemplo, en el periodismo o en un montón de ellos, ¿no? Entonces, realmente, no lo digo por una cuestión como con un plan, sino que lo veo como el único mecanismo de supervivencia colectivo, entendiendo por colectivo para la mayoría de la gente, no para 3 o 4 personas que saben vender una historia o para tal, no, para la mayoría de gente que se quiere dedicar a esto, y cuando digo dedicar a esto no digo hacer un corto un verano, ¿no? Sino, joder, vivir 10, 15, 20 años de esto, pues tu casa, lo que es trabajar en un determinado campo, ¿no? Y hacerlo dignamente, que no es forrarse y no es necesario tener sueldos locos, ¿no? por las cosas. Y por eso me parece importante, también por el contexto en el que estamos, ¿no? No, bueno, más que una pregunta era introducir el tema de cómo, por ejemplo, hay un caso de éxito como puede ser Orsay, en el terreno literario, no es en el audiovisual, que evidentemente son costes distintos, pero que como habéis estado comentando el tema económico, pues por ejemplo Orsay ha creado una comunidad y esa comunidad es la que está pagando y paga con gusto y sabiendo que ese producto, que es un producto de mucha calidad, que no tiene ningún tipo de publicidad, luego aparece abierto para que todo el mundo lo pueda ver sin pagar. Entonces yo creo que también comentar un poco con lo que estaba diciendo Guillermo. Orsay tiene un fetichismo importante, que es la lectura, ¿no? Ver una película en la pantalla con todos esos brillos mola. Leerte un libro en una pantalla o unos artículos o 200 páginas no mola. Es decir, no estás ahí porque te dejas los ojos, la retina, te la dejas quemándotela en la pantalla. Entonces, el objeto físico de Orsay, pues, puedes decir que no, pero vamos, ya verás tú cuánta gente se está dejando los ojos con las pantallas estas activas y veremos lo que pasa dentro de unos años. Leer el objeto físico, que es perfecto, es maravilloso y es un objeto de fetichismo, cosa que un documental no lo tiene, porque un DVD no es un fetiche bonito, vamos, no puedes tener el cofre, la cosa, pero ya te cuesta de producción una locura y venderlo antes es dificilísimo.
Y sí que es verdad que Kashari lo ha conseguido, pero es uno. No, ya. Hola. Mira, quería comentar el tema tuyo de Zinquia, que efectivamente con Pocoyo lo que hace es vivir de, digamos, un poquito de las franquicias, un poquito no, mucho. Yo el tema este del Creative como creador, cuando te dedicas a la industria de la creación, el tema audiovisual o otro campo, efectivamente cuando empiezas es verdad que te quieres dar a conocer y si te ven 100 millones de personas, fantástico, pero cuando quieres desarrollar toda una carrera profesional, me imagino que todos de algo querremos comer. Es decir, yo puedo decir, tengo 2, 3, 4 cositas en Creative Commons y muy bien, y que circulen libremente, pero luego efectivamente a la hora de llegar a casa dirán, vale, sí, esto es gratis, pero aquí hay que comer. Yo no puedo ir a un estudio de grabación y decir, no, esto es Creative Commons, no te pago. No puedo ir a un estudio de sonido y decir, esto es Creative Commons, no cobramos. O sea, siempre hay que tener una financiación y según esa financiación tú podrás desarrollar el proyecto o no podrás llevarlo a cabo. Pero evidentemente siempre que hay una industria cultural, detrás siempre hay una creación. Y ese creador tiene el derecho a cobrar. Ya me da igual que sea 1.000 millones que 100 pesetas, pero tiene derecho a ese cobro por esa obra. Yo creo que todos los que estamos aquí vivimos de nuestra creación intelectual, para usar esta palabra tan pomposa, y nos preocupa eso, ¿no? Yo veo una serie de cuestiones, ¿no? Primero, lo que tú dices de una mezcla de sonido, uno de estos procesos. Hoy en día tienes unas máquinas que te cuesta bastante poco hacerlo y no tienes que ir a un sitio que parecía la NASA, con lo cual es bastante más barato. Sí, pero una cosa es ser un hombre orquesta y otra cosa es cuando ya quieres desarrollar proyectos, porque claro, tú puedes hacer todo. No hablo de mí, hablo de lo que son... hasta la comida y estar en tu casa y vamos, y sin salir de casa lo mandas a través de internet y puedes hacer cualquier trabajo. Si eso no lo niego. Yo creo que cuando tú tienes procesos que encima estás creando trabajo y estás dando trabajos a otros profesionales dentro de la comunicación, pues entonces sí que tendrás que tener esos presupuestos. Claro que podemos hacer todo, o sea, si uno es un poquito mañoso, pues lo puede hacer y hoy en día la informática y los medios te lo dan, pero ese es un tema. Ahora vamos a hablar de otro tema mucho más global, o sea, o un poquito más grande, o sea, yo no sé si me entendéis lo que quiero decir, o sea, si en casa todos podemos hacer lo que queramos, y eso está claro. Hola, sí. No me refería tanto a los costes y a la gente, sino que quiero decir que en general cuesta mucho menos que antes, o puede costar mucho menos. A lo mejor hay gente que sigue yéndose a hacer una postproducción de audio a un estudio que es como tal, pero no hace falta. Se ha muerto esto. Y después también el problema viene, tenemos que ganarnos la vida, yo estoy de acuerdo, de hecho me quiero ganar la vida con esto, pero ¿qué significa ganarnos la vida? Yo de verdad que yo pretendo en el resto de mi vida, no sé. He cambiado de idea. No, queremos ganarnos la vida, pero yo personalmente ahora mismo, estándares de hoy, pues yo pretendo en el resto de mi vida ganarnos entre 1.000 y 2.000 euros, si me van las cosas muy buenas entre 2.000 y 3.000, pero no quiero más. Yo no quiero más. Y después tengo que adaptarme, ¿no? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Hasta ahora, en estos años, yo producía películas con dinero de televisiones y las echaba en las televisiones. Y eso se ha acabado, o se está acabando. Pues ahora tengo que hacer las películas con dinero de otra cosa. Y si no tengo dinero, pues por ejemplo, voy a hacer una cosa. Voy a usar otro tipo de licencia, que usar un tipo de licencia muchas veces va más allá que, digamos, que los permisos técnicos que tú des de tu película y un tema. No, es un tema también de comunidad, como decía Guillermo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el grafismo de nuestra película que estamos haciendo ahora nos lo está haciendo un profesional. Es un profesional que curra en una televisión, pero que por las tardes entiende que, por ese sentido de comunidad, por ese sentido que estamos haciendo ese proyecto acá por y tal, echa sus horas y nos hace un grafismo. Oye, a mí eso también me parece válido, ¿no? Claro, yo cuando acabe esta película, a ver si consigo mis 1.000 euros al mes, si no tengo un problema, ¿no?
Pero por otra parte después está el tema de Internet y este cambio que es inexorable. O sea, queramos lo que queramos, tú, yo, el de Pixar, Ale de la Iglesia y no sé quién, si es que esto ha cambiado, si es que esto es así, entonces podemos observar, pero lo que no podemos hacer es enrocarnos, que es lo que yo creo que está haciendo la industria, ¿no? Y la industria quiere seguir con el mismo, quiere seguir con las ventanas, quiere seguir con la exhibición cinematográfica, quiere seguir con... Y eso se está acabando. Yo personalmente creo que no podemos hacer nada por evitarlo. No, y la otra cosilla brevemente, también yo creo que hay mucha gente que está dispuesta a pagar. Hay mucha gente que está dispuesta a pagar. Eso sí, yo voy a pagar poco o menos. Yo no voy a... O sea, cuando salieron los CDs, costaba un CD 20 y pico euros. Yo no voy a pagar 20 y pico euros por un CD, pero a lo mejor pago 3, no lo sé, o pago 1, no lo sé, pero estoy dispuesto a pagar, claro que sí. Eso sí, me hacen falta unos productos de calidad, que sea el intercambio tecnológico que sea fácil. Yo no puedo poner a mi padre a una cajita que se pone a la tele del streaming, del wifi, no, algo fácil, un botón en la tele. Pero mi padre, nuestros padres, los padres de todos, están dispuestos a pagar. Pagar poco por productos de calidad, joder, vamos a investigar un poco en esos ámbitos, ¿no? Que están totalmente dejados de lado y sobre todo, ya te digo, yo percibo que la industria está en una posición de enroque, de vamos a aguantar lo que aguantemos y vamos a intentar hacer leyes que quieren cerrar Internet y caparlo y bueno, me parece absurdo aparte de peligroso y además creo que no es el camino porque es que no, esto es como el agua, siempre se va a abrir agua, o sea, siempre se va a abrir camino. Entonces lo que hay que hacer es cooperar, hacer comunidad, cooperar con el espectador. Vamos a intentar que en la producción de nuestra película, en la producción de nuestra obra y en ganarnos nuestra vida, el espectador participe de otra forma. Esa forma a lo mejor ya no es dejar 8 euros en un cine, pero puede ser otra forma. Vamos a investigar en ello, ¿no? Sí, o sea, yo no, la verdad que no estoy como dispuesto a aceptar a estas alturas del juego esta falacia lógica, o sea, esta cosa que A lleva a B, que es que como tengo licencias Creative Commons doy las cosas gratis y como tengo licencias Creative Commons no cobro por el trabajo y no solo no cobro yo, no cobra nadie. O sea, yo todos los cortos que he hecho, la gente, en la medida de las posibilidades que teníamos económicas, ha cobrado. Y además me parece mal, incluso a estas alturas, hablar de esta diferencia entre, no, yo es que, claro, el copyright... Pues claro, con el copyright hay modelo de negocio y la gente cobra. Bueno, no sé si habéis hablado con técnicos de sonido o operadores de cámara en los últimos 2 años, pero eso, a día de hoy, es mentira. Entonces, si estuviéramos aquí diciendo que las condiciones laborales de los técnicos audiovisuales son la leche y llega una gente, que esta gente del copyleft, que lo que quiere es abaratar las condiciones de trabajo de los técnicos, pues bueno, lo podría llegar a entender la discusión, pero en un momento en el que los propios técnicos han sido obligados primero a convertirse en empresa, llevados a que todos los costes vayan de su lado, teniendo que pagar ellos los equipos, teniéndose que pagar la seguridad social y recortándoles absolutamente todos los salarios, que el problema, seamos, que hay una gente hippie que quiere por ahí regalar las cosas, me parece mal. O sea, perdonadme que me ponga así, pero no es cierto y es decir, ¿cómo voy a crear yo una comunidad con otra gente si la gente con la que voy a cooperar yo cobro y ella no? Pero sería una locura absoluta, ¿no? La cuestión es que cuando se coloca una licencia Creative Commons, lo que se está haciendo es reconocer el uso que de por sí va a hacer la sociedad de eso. No estás apostando por una alternativa, porque lo normal, lo que hace todo Dios es descargarse las cosas, verlas en la red, colocarse en su HDMI. Y lo minoritario es comprar DVDs, comprar Blu-rays y pagar una entrada de cine. Otra cosa es que nada más que eso. Apostar porque eso tenga carácter de industria, no de industria, que es una palabra que la verdad no me gusta demasiado, de comunidad y con capacidad de sostenibilidad, no es más que hacer esfuerzos para garantizar que lo que ya de por sí está pasando no solo siga pasando, sino que pase en las mejores condiciones posibles. Ese es el sentido del asunto. ¿Que todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo? Pues no sabemos del todo cómo hacerlo, pero honestamente la otra industria tampoco. Es decir, no es como si lo estuvieran petando, pues no. No les está yendo demasiado bien. Y su lógica es un poco lo que dice Estefan, es, bueno, yo cierro los ojos y aquí aguanto, porque al fin y al cabo tengo para eso, para 30, 40 años de aguantar. Es un poco como el petróleo. Bueno, queda un poquito, ¿no? Pues vamos a aguantar. Entonces, el ejemplo que se comentaba antes de Orsay, hay otros ejemplos. Ejemplos que quizás no tienen la visibilidad de Orsay, pero, por ejemplo, una editorial como Traficantes de Sueños en Madrid,
tiene 10 personas empleadas, cobran todos los meses. Un periódico como Diagonal pues tiene otras tantas, 10, 12 personas trabajando y seguro que cada uno tenemos un par de ejemplos. ¿Son industrias de 40, 50, 100, 200 trabajadores? No, todavía. Pero la dinámica es, la tendencia es la que marca, yo creo, la gente que entiende que esto es irreversible. La otra es, bueno, pues acorazarse sobre la base de unos derechos laborales que como mito, porque ya no existen en lo real, y una dinámica de modelo de negocio que tampoco existe en lo real. Que eso sí, mantiene sueldos muy altos de gente con capacidad para visibilizar una determinada lógica y que se siga diciendo que la gente que usa licencias Creative Commons lo hace porque le gusta regalar las cosas o por una actitud como de, bueno, pues eso, que no necesita comer, vamos. Ojalá yo, si no necesitara comer, lo regalaría todo, claro. Pero da la mala suerte que no. Yo creo que el primero, muy brevemente, el primero de la industria que se atreva se forra, ¿no? Yo creo que el primer gran productor, el primero que tenga un producto así muy tradicional, no sé qué tal, que se atreva a usar este tipo de licencias y a explorar esas otras vías que pasan de cobrar la entrada y tal, yo creo que va a salir bien. Lo que pasa es que, bueno, están todos muy juntos, muy lobby, muy... Solo era eso. Bueno, yo quería hacer una reflexión y... Bueno, yo soy músico, no soy del cine, y bueno, quería hacer una reflexión sobre realmente lo que creo que uno de los problemas que tenemos un poco en común, ¿no? Estefan decía que por lo menos los músicos tenemos en los conciertos, bueno, habría que, o sea, el cómo se entran en las redes de conciertos y demás sería un tema para hablar mucho, largo y tendido. Entonces, yo creo que el problema básicamente es la cadena de valor y la cadena de valor está absolutamente inversa. O sea, quiere decirse, realmente el creador, si quiere monetizar su trabajo de algún modo, a través de las licencias Creative Commons no le va a quedar más remedio que reeducar al público. Con esto quiero decir, o sea, la cadena de valor está inversa. Digamos que los premios en el cine, los premios en la música los da directamente un establishment en el que la gente que está arriba no es músico, no es creador. Entonces, estoy muy de acuerdo con vosotros en lo que decís en la idea de las comunidades, pero las comunidades tienen que partir, haciendo una analogía con la agricultura, tendrían que partir desde la persona que recoge ese elemento, ¿no? Y no es así. O sea, el precio de cualquier alimento viene determinado por el final de la cadena de valor. Entonces, yo haría una reflexión, o sea, no nos va a quedar más remedio, o sea, no va a haber ningún productor que se atreva a esto que estamos hablando. De hecho, todos los modelos que hay ahora mismo en Internet de difusión musical, ya, o sea, la cadena de valor ya está inversa. O sea, la gente puede pagar 10 euros al mes por tener Spotify en su casa, pero al autor no le llega nada. O sea, quiere decir, el reparto es aún más escandalosamente injusto que antes. Quiere decirse... el futuro de la creación y de la calidad en la creación con respecto a las licencias de Creative Commons pasa por darle la vuelta a la cadena de valor. Quiere decirse con esto, los músicos, artistas, actores tendrían que ser los que deciden cuál va a ser la distribución en función a qué, cuáles son los precios y no al revés. O sea, hablo de asambleas de artistas que deciden la distribución, hablo de colectivos, hablo de empresas de algún modo, pero hablo de empresas al revés, o sea, o no al revés, sino no piramidales, quiero decir, en el que la cadena de valor sea todo, porque realmente hay una perversión en esto de la cadena de valor. Parece que hay unas cuestiones que son más complicadas que otras. Aquí hay 24 horas al día, somos gente y tenemos unas capacidades, otras, pero el caso es que le dedicamos tiempo, ¿no?, al final, y no deja de ser eso. Entonces, hay una perversión en la cadena de valor por la cual la gente entiende que las cosas cuestan o valen en función del dinero que les cuesta, y eso es una perversión que vamos a tener que cambiar y es una cuestión política de reeducación del público. Pero es generacional, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo. Ya ha cambiado. O sea, yo doy clase a alumnos y la verdad es que ellos dicen, a mí no me hagas perder el tiempo. Yo les digo, YouTube, ¿qué te parece? ¿Qué miráis en YouTube? Y me dicen, en YouTube no miramos nada porque es aburrido. Digo, hostia, es la primera gente que ya he encontrado en 4 años que me dice que YouTube es aburrido. Pues que no quieren perder el tiempo. Ellos quieren, pero por ejemplo, lo que dices tú, ellos pagan Spotify. No quieren Spotify con publicidad, pagan Spotify. Pero de 28, me parece que 21 pagan Spotify. Dices, hostia,
Esto es una proporción enorme. Es verdad razonable, ¿no? 10 euros al mes. No son todos españoles y puede ser que por ahí haya son muchos nórdicos y tienen otra mentalidad. Pero sí que es verdad que ellos están dispuestos a, si tú me haces un filtro, me haces una plataforma y en la plataforma que me enseñas algo que me interesa, yo pago. No quiero perder el tiempo, pago. ¿No? El problema esto es lo en que Spotify es quién está cobrando de eso. O sea, quiero decir, la gente no sabe, probablemente tus alumnos no sepan lo que le llega al autor. Pero es porque es una cuestión de adaptación del mercado. Ya llegará, ya llegará. Quiero decir, no puede ser. Bueno, vamos a despedir a Alberto, que tiene que coger un avión. O sea que muchas gracias. Muchas gracias por venir. Yo quería comentar un poco al compañero de aquí. ¿A ti no te parece emocionante el hecho de que la canción que tú hagas la puedan oír en Zambia, tío, o algo así? O sea, vamos a ver la parte buena también de esto, ¿no? Yo me acuerdo de un grupo, Los Reincidentes, que es un grupo muy tradicional. Bueno, esta gente contaron una vez, ¿no?, que con el rollo este de la llama de piratería y estas cosas, van a Ecuador y llenan un estadio de fútbol de gente para verlo, ¿no? Y eso también tiene un valor, ¿no? ¿Que es una putada el no poder vender más CDs? Pues sí, pero ¿quién usa de aquí un CD? Si todos escuchan la música en los teléfonos y el que no en el ordenador. O sea, ¿por qué no venden un producto? ¿Por qué? O sea, es que está lleno de intermediarios que yo creo que son los que tienen que... Bueno, tenemos que expulsarlos, básicamente, ¿no? Y tienen que reconocer. Nosotros, de verdad, los autores, aquí nosotros estamos humildemente representando a la creación, queremos trabajar para y con vosotros. Y queremos trabajar juntos. Y queremos ganarnos la vida con vuestra ayuda. Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el conflicto ese es un poco falso, siempre creo, ese enfrentamiento entre creación. No, son intermediarios, son gente que tienen astilleros, no sé, minas, industrias de barras de hielo y que ya no tienen sentido. Y están ahí en medio aguantando y, bueno, pues vamos a expulsarlos, ¿no? A mí me ha encantado lo que has comentado de la cadena de valor porque me ha hecho ver cierta esperanza, es decir, en un sentido. Siguiendo con el ejemplo de la huerta, pues si nosotros somos agricultores, ¿no? Y luego hay una gente a la que le llega, pues entre medias se coloca todo un montón de gente que va haciendo que eso crezca y crezca y crezca y crezca de precio y a nosotros no nos llega nada. Bueno, pues entonces lo que necesitamos son grupos de consumo, es decir, gente que se relaciona directamente con el agricultor, que tiene una alianza. Esto que estoy diciendo igual hace 5 años era muy raro, pero bueno, pues ahora en Madrid hay ya bastante grupos de consumo. Yo incluso estoy en uno y no me considero especialmente ecologista. Pero bueno, oye, se come, la verdura está rica, no es como en esta diferencia entre copyleft y copyright, que puede llegar el caso de que no sepas distinguir, pero en este caso sí. Entonces, yo creo que por un lado pasa por eso, pero por otro lado también hay que tener una cosa en cuenta, es decir, Spotify, que a mí me encanta y yo pago mis 10 pavos, es un problema si se convierte en la ventana. No es un problema si se convierte en una de las ventanas, ¿vale? A la vez que yo tengo el acceso ese de Spotify a los 10 pavos, pues de pronto me parece que una herramienta como Bandcamp es acojonante, o sea, es brutal, es magnífico. Conozco grupos que de manera masiva además utilizan, ¿no? Es un espacio donde realmente de manera masiva no solo hay cultura disponible, sino cultura libre. Hace años me acuerdo que discutía con compas que están por ahí atrás sobre hacer una radio. Queríamos hacer una radio y decían estos compas que tienen las ideas más claras que yo, pero solo se pone música copyleft. Y yo decía, no la va a oír ni Dios. O sea, imposible, ¿cómo va a oír? ¿No? Bueno, pues ahora diría, sí, venga, adelante. ¿Por qué? Porque ya se ha generado la masa crítica realmente que está generando productos que no los quieres oír porque sean copyleft, sino porque están bien. Eso pasa en la música. Yo quiero oír cosas que están bien y que además sean libres. Y quiero apoyar eso, por decirlo de alguna forma. Y en el campo del audiovisual, pues es más complejo por lo que comentábamos. Realmente los costes de verdad que no son, o sea, que son altos, por más que sean mucho más bajos que antes, ¿no? Sobre todo para una producción sostenida. No quiero ni contaros si de lo que estamos hablando no es de un producto como un documental o una peli, sino una serie, ¿no? En el sentido ese que tienes que hacerte 8 o 10 capítulos seriados y tal, ¿no? Pero me parece que esa idea del agricultor es
es buena, pero creo que debemos empezar a desarrollar, creo que esto será la discusión que tengamos dentro de 10 años, como una crítica a todo este ámbito que se ha abierto, ¿no? Desde las tablets, las redes sociales, que al fin y al cabo son máquinas muy opacas, donde realmente tenemos un nivel de control sobre ellas muy pequeño, ¿no? Un iPad realmente pues es una caja negra del mal, es decir, no, quiero decir que no podemos hacer nada con ello, no lo podemos abrir, no podemos decidir, ¿no? Todo lo que le exigimos a los contenidos no se lo estamos exigiendo al hardware y a las infraestructuras. Esto va a llegar en el momento en que sea un problema. Ahora no es un problema porque no hay suficiente cultura libre, pero en el momento en que haya una base, un nicho ecológico fuerte de ese tipo de cultura y de pronto en determinados hardware sea difícil acceder a ello porque al fin y al cabo tienes que sincronizar tu puñetero iTunes, pues entonces la gente dirá, oye, ¿qué me está pasando? ¿Qué mierda es esta? Quiero decir. Y entonces empezará lo que ya de por sí está empezando a surgir, que es una dinámica similar al software libre en el hardware, ¿no? Un hardware que sea tuneable, por decirlo de alguna manera, y aplicable a tus necesidades. Eso pasa cuando hay fricciones, y las fricciones se dan cuando hay nichos de comunidades que producen eso. Mientras eso no esté, vamos a estar hablando siempre de ejemplitos. Ejemplitos guays, muy interesantes, pero ejemplos. Afortunadamente, yo en los últimos 2 años también he visto que ya no son ejemplos, que son como líneas, por lo menos, ¿no? Un ejemplo que se enlaza con otro. O por lo menos, yo qué sé, pues que los compas del Cosmonauta tienen gente con quien hablar de lo mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que vas a una... o yo mismo, o Estefan, ¿no? Que de pronto dices, uy, aquí ya somos más. Ya damos no miedo, pero bueno, un poquito menos de risa. Y eso está bien. Yo muchas veces pienso que el problema es a veces más fundamental. ¿Cuál es el problema? Es que, por ejemplo, la industria de audiovisual está manejada para empresas. Entonces, buscamos maneras alternativas de ir alrededor de eso, ¿no? Y cuando te escuchaba a ti antes diciendo que mira, el creador tiene que estar en comunidades y la comunidad le puede estar ahí apoyando, yo creo que sí, ¿verdad? Puede ser una alternativa o es una alternativa, pero es una de las alternativas. Porque si llevas eso demasiado largo, vamos a un sistema como hay en los Estados Unidos, donde ya no hay ningún apoyo o casi ningún apoyo de parte del Estado a la cultura o todo ese tipo de cosas, y que son la gente misma que tiene que pagar y que son unos Bill Gates que ya luego van a mandar lo que se hace y no se hace. Por ejemplo, yo vengo de los noticieros alternativos en Bélgica, y es uno que ha sido autosostenido por la gente, y es un caso de crowdfunding, sin llamarlo crowdfunding, pero funciona bastante bien. Creo que son 120.000 euros cada año que la gente aporta para hacerlo funcionar, aparte de otras cosas para financiarlo. Pero una de las cosas que decimos ahí es que, por ejemplo, el periodismo, si decimos que es tan gran parte, que es una parte tan importante de la democracia, ¿por qué la dejamos a empresas comerciales para hacer eso? Y hay millones y millones y millones de euros que se invierten en los medios en Bélgica, pero se dan así 300 millones de euros anual, ¿van?, que se dan a los periódicos y tal, pero sin nada que tiene que venir en cambio. Entonces, nada de que sí, los redactores tienen que ser independientes y sí, tienen que poder escribir libres de la, ¿cómo se dice?, la parte comercial del periódico. Y a veces pienso que no tenemos que perder la idea que una comunidad no se cree simplemente en un pueblito alrededor de un árbol o alrededor de una pequeña empresa, yo qué sé, pero que lo hacemos a nivel de un país o no sé, un continente. Y después de la Segunda Guerra Social se dijo, coño, que lo vamos a hacer de una manera diferente, lo vamos a hacerlo juntos, y
bueno, para no ir tan en el camino ideológico, ¿no? Pero a veces pienso que se pierde la cosa, que el individualismo va tan lejos de vez en cuando que estamos creando nuevas comunidades, pero que a la vez pueden ser comunidades de grupos de individualistas. No sé si estoy exagerando, pero es una idea que de vez en cuando me pasa por la mente. Aquí empezamos el pasado 15 de mayo a hacer el país ese que tú quieres, ¿eh? Estamos en ello. Sí, en España pasa lo mismo. Hay mucho dinero a medio, mucho dinero en la industria. Pasa una cosa que a mí, por ejemplo, me resulta escandalosa. Las subvenciones del Ministerio de Cultura a producción audiovisual, tú para concursar tienes después que respetar el sistema de ventanas de exhibición. O sea, tienes que hacer una producción tradicional. Tú no puedes obtener una subvención para un tipo de distribución alternativa, ¿no? Con lo cual, efectivamente, están los... o sea, todo este funcionamiento industrial tradicional está aquí y el tipo de licencias con el cual trabajamos nosotros o que nosotros defendemos no solo no se usan, sino que se criminalizan directamente, ¿no? Y, pues bueno, estamos trabajando en ello, a ver si podemos cambiar las cosas y no lo sé. Y sí, poco a poco es lo que tú dices, ¿verdad? Pues cuando lo decía Guillermo estaba pensando, ¿no? Que poco a poco se va generalizando. El tema este Creative Commons ya no suena raro. Está entrando también unos ámbitos que antes no había, en el ámbito también académico, por ejemplo, que es súper importante toda la producción académica. Y a mí me parece que es un poco el futuro. Después, ¿cómo será esa mezcla, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Ese creador individual, esa comunidad, esa remezcla. Bueno, ahí vienen un poco los intereses de cada uno y cómo cada uno vea el genio creativo individual, que es como se dice aquí, ¿no? Pero vamos, yo personalmente, el proyecto en el que estoy ahora, estoy como outsourceando la creatividad. O sea, vamos a hacer un documental, vamos a hacer un libro, pero vamos a hacer entre todos. Yo voy a coordinar, voy a dinamizar, pero no me interesa que sea mi visión, que sea mi creación, ¿no? Me interesa que se haga. Y me interesa mucho hacerlo así, explorar esas formas, ¿no? Y bueno, va todo como todo junto. Al hacerlo así recibimos esa ayuda de esta gente, esa ayuda a la creación del proyecto y al hacerlo sostenible. Y bueno, no sé. Sí, no, o sea, que yo creo que es un problema que viene después de tener la comunidad. O sea, yo estoy de acuerdo que tener una comunidad no evita los problemas, genera problemas nuevos. Pero sin una comunidad es imposible que podamos modificar la manera en la que se reparte el dinero público. Imposible. No hay manera. Y, por tanto, yo entiendo el sentido de decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a generar? Como unas comunidades que tienen autosuficiencia económica y que, digamos, de las rentas de los demás vamos a sostener nuestros proyectos y los demás tampoco tienen rentas. O sea, que como eso tiene techos. Hoy justo leía un artículo sobre el crowdfunding diciendo, oye, un momento, que es que las empresas que generan dinero para producir los Pixar, los Disney, los tales, que lo que manejan son rentas del capital. Y las rentas del capital, de la acumulación, de la economía financiera, tienen un nivel y las rentas del trabajo tienen otro. Las comunidades que nosotros estamos poniendo en marcha son comunidades que se soportan sobre las rentas del trabajo, o sea, sobre el dinero que tiene la gente a la fuerza de su trabajo, que lo coloca, en vez de la entrada de cine, en apoyar 15 MCC, el Cosmonauta, Orsay, Traficantes de Sueños, X, Y, Z, lo que sea, ¿no? Las cosas. Pero obviamente eso tiene un techo, ¿no? El techo del otro es mucho más alto que el tuyo. Y además, el techo del otro, en el caso español, yo creo que europeo también, pero en España de manera bastante paradigmática, el dinero público va a sostener el techo del otro, ¿no? Entonces, pero sin la comunidad, o sea, el mito este de que generaremos una comunidad que genere una riqueza autosuficiente y que no dependa de alguna manera de ayudas, yo no me lo creo. Pero quiero comprobarlo cuando tenga la comunidad. Digamos, mientras tanto, me parece que es que no eres nadie, no tienes voz para decirle al otro, no, es que esto no va así, va asá, ¿no? El hecho de que Stefan haya podido intervenir en el ámbito de la televisión pública me permite a mí ir detrás y decir, oye, no, pero si esto no solo no es una locura, sino que es interesante y está bien. O el archivo de a la carta de Televisión Española, ¿no? Eso es una cosa que hace 3 años o 5 años era impensable. Y ahora, ahí está, ¿no? Sí, de hecho, es prácticamente un Creative Commons. Ojalá pusieran la licencia. Por cierto, reincidentes también, que a mí me gustan mucho y les parece muy bien la piratería, pero copyright restrictivo a tope. Y entonces,
creo que que estoy de acuerdo en que las comunidades se pueden volver autocentradas y pensar y olvidarse de que viven en sociedad y que no son solo ellas, pero hay que tener las comunidades. Si no tienes las comunidades, no tienes nada. Y estoy totalmente de acuerdo con Estefan que por lo menos aquí desde el 15M empezamos a tener visos de que existe una cosa que no es el Estado y no es el mercado, que hace la vida social de las personas y que cooperamos unos con otros y que eso resuelve y ayuda y tal y cual. Pero 7 meses o 8 meses son muy pocos meses para tener una comunidad. Hola, buenas. Yo quería hacer una pequeña reflexión y era con respecto a la tecnología que afortunadamente ha democratizado muchísimo, ¿no? Y ahora cualquiera puede grabar, puede subir y lo puede mover en Internet sin ningún tipo de problemas. Lo bueno y lo malo es que también hay muchísimo contenido que no es bueno. Y al final el modelo de negocio va cambiando. Pero hay una parte fundamental que es el cliente, es decir, todos los usuarios que nos ponemos detrás y nos ponemos a verlo, hacemos que algo triunfe o no triunfe. Eso hace que al final donde nos tenemos que centrar es en crear un buen contenido. Copiad Malditos es un documental que está fantástico y lo ha visto un montón de gente y ha creado riqueza. Sea el tipo de licencia que sea, es independiente. Al final lo que hay que centrarse es en el contenido, ¿no? Y que el contenido sea bueno. Esas comunidades individuales o más colectivas, al final, si no tienen un buen contenido, no tienen absolutamente nada, por mucho que sea Creative Commons. Finalmente, lo que nos tenemos que centrar es en hacer cosas bien hechas. Y eso, al final, la dictadura la da el público. Si tú haces algo bueno, sea con un iPhone, sea con Pixar, con todos los medios posibles, si es bueno, se va a ver. Y si se ve, hay modelo de negocio. A lo mejor lo que está cambiando, lo que nos va a llevar unos años cambiar esa mentalidad es el traspaso que va a tener Internet hacia la distribución más masiva, ¿no? Con la conexión de la televisión con Internet. Eso va a hacer que el número de canales se multiplique exponencialmente. ¿Y cuál va a ser el criterio para crear una parrilla? El público. Porque al final, si vemos la televisión, vemos que hay auténtica basura en la tele. ¿Y por qué? Porque la gente lo ve. Así que el único criterio, al final, del consumo de los contenidos es el público, que a la gente le guste. Entonces, creo que no es tanto luchar contra el dinero público, contra quien dé las ayudas y demás, sino con crear contenido que a la gente le guste y lo vea, y lo comparta, y lo mande. Y creo que es el único misterio. De paso, hago una pequeña cuñita. Os invito a todos los que queráis y tengáis buen contenido a que os paséis por la caja tonta.tv y no nos lo dejéis. Lo vamos a publicar y lo vamos a promocionar todo lo que podamos, todo de forma gratuita y demás. Intentamos hacer una pequeña comunidad de contenido que nos parece bueno, simplemente. Creemos que el modelo de negocio ha cambiado un poco, ¿no? Y que ahora mismo hay que invertir primero, hacer buen contenido y después monetizarlo. Yo te voy a poner un ejemplo, no de vídeo, pero sí de prensa, ¿no? Yo hace 5 o 6 años me compraba un periódico cada día de papel, me lo leía. Hace 3 años, por la mañana me levantaba y me abría El País, El Mundo, El Público, el no sé qué. Hace un año que yo no abro los periódicos, yo hablo Twitter. Y Twitter me lleva a los periódicos. Hay una serie de gente en Twitter que me está a mí editando las noticias, ¿no? Eso es un problema para la prensa porque, claro, yo ya no compro el papel y yo ya no compro su web con su banner, sino que voy a sus noticias. Bueno, pues tienen que ponerse las pilas y tienen que ver cómo monetizar. Desde luego, la gente de Twitter conmigo tiene que estar haciendo mucho dinero. Bueno, todavía Twitter no hace dinero, pero vale, quiero decir, yo ahora estoy usando eso, ¿no? Vosotros, si sois algún tipo de agregador, igualmente, ¿no? Entonces también es una ventana de oportunidad, ¿no? Para nuevos negocios y para esa edición, ¿no? Y yo de verdad que te aseguro que, joder, amigos, tenemos 30 canales de TDT en Madrid, de los cuales 27 son para quemarlos directamente, pero a mí me gustaría tener esos 300 o esos 3.000 canales. Seguro que hay un Twitter o hay alguien que a mí me va a decir dónde están las cosas interesantes, ¿no? Y seguro que yo voy a ver la publicidad de ese señor o de alguna forma o me voy a suscribir. A lo mejor hasta me suscribo, fíjate. Nos ponemos un escenario, dentro de 10 años tenemos 3.000 canales, todos. Pues a lo mejor yo lo que me suscribo no es una televisión, sino me suscribo a una persona que me indexe, ¿no? Que me diga, que me... Entonces, bueno, yo veo oportunidades de negocio ahí, que las hay. Por supuesto, la calidad es una cosa, yo lo que no hago es ver basura.
no sé, eso no se ha hecho nunca, yo creo. Hombre, cuando solo existía la 1, tú veías lo que ponía en la 1, claro, te ponías por la noche y era lo que había. Pero está claro que ese tiempo se ha acabado, ¿no? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Estefan. Yo quería hacer una reflexión con respecto a lo que has dicho tú, de algún modo. O sea, cuando lo que él dice de Twitter, ¿no? Sí, cuando tú te acercas a un contenido, te acercas porque alguien te lo ha recomendado. ¿Y tú por qué ves ese contenido? Porque te fías de esa persona. O sea, me refiero, se establece una relación de confianza entre la persona que te dice, oye, este documental es muy bueno, oye, esta banda es muy buena, entonces tú, en función del criterio que consideras que pueda tener, pues te acercas a ese contenido, ¿no? O sea, a ti te viene una persona a la que tú consideras muy falta de criterio y probablemente pues, ni pinches el link, aunque sea genial. Y luego, por otro lado, lo que pasa es que la crítica, o sea, la manera de sugerir de la industria a la gente es un poco a base de imposición. Por ejemplo, en el mundo de la música, que es el mío, si tú quieres tener una buena crítica en Mondo Sonoro, que es la revista del underground el indie madrileño, bueno, español, y la ventana al indie internacional, si quieres tener una buena crítica, solo tienes que pagarla. Quiero decir, o sea, esa es la manera en la que está operando, con lo cual a la hora de tú coger y seleccionar tú te fías de Mondo Sonoro, yo personalmente no, pero la mayoría de la gente se nutre, por ejemplo, de Mondo Sonoro a la hora de generar su criterio. Quiere decir, ellos están manipulando el criterio de la gente. Entonces, lo que él dice es una democratización brutal porque es que esa va a ser la manera. Y luego, por otro lado, al hilo de esto que estoy diciendo, quería hacer una reflexión sobre lo que tú has dicho, ¿no? De que, por ejemplo, Spotify se convierta en una ventana única. Claro, a mí no me parece bien que Spotify se convierta en una ventana única porque Spotify funciona de manera piramidal, igual que cualquier empresa, y al final, de algún modo, también te van a poner, te van a tratar de generar su criterio, de algún modo, para que tú consumas más unos productos que otros, que unos productos que otros tengan más o menos tráfico. Entonces, quiero decir, por otro lado, a mí demonizar que haya una ventana única, de por sí no me parece tampoco muy positivo, en el sentido de que para el usuario realmente es muy cómodo tener un soporte en el que pueda encontrar una gran cantidad de cosas. O sea, dígase que a ti te recomienda alguien una canción y de un grupo y no sé qué y tal. Bueno, es más o menos fácil, pero dices, ¿no sería útil, por ejemplo, a modo como si fuera la Biblioteca Nacional, que existiera una ventana en la que pudieras tener todos los contenidos que existen simplemente poniendo el nombre y diciendo, a ver, ya, como reflexión en un futuro utópico en el que lo público realmente estuviera al servicio de la gente? ¿Hay una pregunta? Sí. Yo es que... Ay, se ha ido. Nada, es que quería preguntarle justo porque había hecho el comentario. Ah, perdona, sí, porque es que no sé si te he entendido bien, porque has dicho que lo que necesitas es que haya buenos contenidos, porque si hay buenos contenidos hay mucha gente que va a verlo y entonces se va a ver una masa. Entonces, mi pregunta es, ante YouTube, y como hemos empezado justo esta redada, el tema de que el corto de Guillermo esté al lado del de los gatos, es porque está mejor hecho el de los gatos. Es que igual no te he entendido bien lo que querías decir, entonces quería que te explicaras mejor con lo que quieres decir, con buenos contenidos y que la gente siga esos contenidos. Porque tal y como se está viendo, hay muchas opciones y la gente no solo le dices tienes que ver Telecinco, ¿no? Pongamos, ¿no? Telebasura, pues justo ha sido ahí. La gente no obliga, no pones la tele y está Telecinco, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que está viendo eso. Entonces, si hay buenos contenidos, la gente lo ve más, sin embargo, está yendo al revés. Entonces, para que te explicaras un poco mejor, porque no te he entendido. Vale, los buenos contenidos, yo creo, como decían al final Estefan, con el tema de Twitter, te llegan. Cuando hay algo que es bueno, te ha llegado. Un corto que no lo conoce nadie, vete tú a saber dónde está hecho o con qué medios, te llega. No es lo mismo que la distribución masiva, la televisión. Está ahí y por norma y por costumbre se ve más. Sí es cierto que el tipo de gente que lo ve es diferente. Va cambiando Vamos llegando a la información de forma diferente. Nosotros cada vez encendemos menos la televisión y encendemos mucho más Internet. Más. Sí. No, pero no todo el mundo ni va a ir a un sitio, ni va a ir solo a la televisión, ni va a ir, pero cada vez va a ir ganando más cuota o más audiencia los contenidos que se hacen en Internet, porque nos llegan más, porque los movemos más. ¿Y cuáles son los que se mueven? Los que están bien, los que no están... Bueno, es cuestión, también hay diferentes opiniones, ¿no?
final, aquí hay una... Mira, está The Wire, que es la serie mejor que han hecho, 2012, es la mejor serie que han hecho en los últimos 10, 12, 15 años. No ha sido, ahora es culto, ¿sabes? Ahora todo Dios lo ha visto, pero cuando la han echado en la HBO, no la veía casi nadie. ¿Sabes? La HBO creyó en el producto y siguió produciéndola porque era un producto fenomenal, el mejor contenido que hay ahora en la televisión. The Wire. No la veía casi nadie. Si no hubiese sido por la piratería, porque a través de que tú ahora la puedes ver y que se propagó, se habría muerto. Así que no puedes decir que un buen producto, o sea, la calidad, porque es que además en el teatro, la gran calidad del teatro está en el teatro alternativo. En la escala grande, ¿sabes? Si tú vas a la ópera, ves unas porquerías, pero el teatro bueno, o sea, el buen contenido, tú no lo vas a ver. Así que no es el contenido en sí no es fundamental, ¿sabes? No es lo único que va a hacer que un producto tenga éxito. Tienes que tener también... No, si hubiese quedado en la tele, en principio tuvo poco público. Porque tardó 5 o 6 años y fue lento y fue a través de... Pero en sí, si no hubiese habido que el medio digital, de que hubo otro tipo de distribución, se habría muerto, ¿sabes? En sí, la televisión tiene este público, este share de público, pues vale, lo hacemos ver una vez y ya está. Si no hubiese sido, ¿sabes? El pasapalabra ocurrió gracias, sí, el contenido era bueno, pero si no hubiese habido un medio que permitía ese pasapalabra, la serie en sí se habría caído. Y yo no la habría visto, ni tú ni muchos otros. Entonces, el contenido en sí no es lo único. Es importante, claro, pero en absoluto es lo único. Hay una ley que se conoce como la ley de Sturgeon, que la viene muy bien explicada en la Wikipedia, que funciona, que dice que el 90% de todo es basura, ¿vale? Es decir, el 90% de todo lo que hay es basura. Entonces, al final está en la educación de tener criterio hacia qué productos son los más recomendables para cada una de las personas, ¿no? Pero para algunas personas puede ser que Sálvame sea lo mejor que hay en televisión y para otros es basura. O sea que al final el criterio, como decía Guillermo, pues es relativo, ¿no? No, sí, o sea que yo no... A mí no me convence mucho el orientar el motivo por el que las cosas se ven o no sobre la base de si son buenas o no, porque no sé qué es eso de que son buenas. El ejemplo que poníamos antes, ¿no? Pues yo tengo un corto que está hablando de un montón de cortos de gatitos. ¿Eso qué quiere decir? Absolutamente nada. Nada. Porque no sabemos por qué, qué tipo de cadenas se han ido generando para que esas dos cosas lleguen a ese punto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. A mí lo que me preocupa con el criterio ese de lo que es bueno es que se establecen estándares, ¿no? Estándares de lo bueno. Por ejemplo, como los vídeos de gatitos son breves y graciosos, en Internet lo que funciona es lo breve y gracioso. Entonces, por un motivo, la ley de Sturgeon dice un 90% de lo que hay es malo, el otro 10% es bueno, ya, pero el problema es todo lo que no hay. Es decir, el mito de que hay una cosa buena y que por el hecho de ser buena llega a verse, se autovalida sobre la base de que no conocemos todas las cosas malas que no llegan a verse. Todas las cosas buenas que no llegan a verse. No las conocemos. Entonces, como no las conocemos, es súper fácil, claro, decir, joder, The Wire es buenísima y se ve. Luego, si hago algo bueno, se verá. Dejémoslo en The Wire es buenísima y se ve. y ya. Pero esa idea de tú, con tu talento individual, ¿no? Es como el mito este del emprendedor. Tú emprendes, ¿no? Y como eres una persona talentosa, si tienes una buena idea, vas a petarlo. Eso es un modelo de laboratorio y eso vale para la ciencia biológica, química, pero no para las ciencias sociales. En las ciencias sociales los modelos de laboratorio se prueban en la realidad y en la realidad en la tele hay 6 canales, no 1000. Y 4 periódicos, no 4000. ¿Y tú a través de Twitter eliges los mejores contenidos? Claro, de lo que hay.
Y el tiempo que tiene la gente para escribir buenos textos en su blog depende de la cantidad de pasta que tiene, que le venga de su curro, si lo tiene. Y si no lo tiene, igual no puede estar escribiendo en el blog. Entonces, plantear el modelo de no, si eres bueno llegarás, a mí me parece que es precioso, pero mentira. Y el resultado de si eres bueno llegarás, aplicado a la realidad, ahora mismo se llama crisis económica internacional. Y no mola. A mí no me mola mucho, vamos. Entonces, creo que no hay que valorar las cosas sobre si son buenas o no, sino más bien cómo responden a las comunidades que tienen y qué servicio le dan para eso. Y ahí tiene sentido un corto, un documental que habla de la pobreza, un Perdidos, The Wire, Sálvame, etcétera, ¿no? Lo que hay que pensar es qué cosas producen y qué relaciones producen. A mí eso es lo que me interesa. Valorarlas sobre si son buenas o no, pues es que es un problema. Realmente creo que no tenemos criterio. No tenemos criterio colectivo para decidir si eso es bueno o no, ¿no? Y entonces, y te metes en un lío y acabas muy angustiado además, porque entonces llevas siempre a la conclusión de que, hostia, esto no ha funcionado porque es que yo soy malo, que tampoco es sano para vivir. Qué agobio, amigos. ¿Tenía alguna pregunta? No veo por ahí. Sonia, ¿ve? No hay preguntas, igual en Twitter, ¿no? No, hay una cosa que me... Y ya para ir finalizando la redada, que no hemos hablado y lástima que Alberto se ha ido, el tema del transmedia. Lo he dicho, me ha costado, pero lo he dicho. Y es el tema, pero no del transmedia en sí de la palabra, sino el tema de pensar como lo que tú estáis comentando, ¿no? De pensar en un producto visual más allá del propio producto, ¿no? Sino de lo que es la comunidad, de todo lo que genera, ¿no? Ese sentido. Y nada, me gustaría, Estefan, que me comentaras un poco tu visión en ese sentido, sobre todo porque estás utilizando un modelo que está muy parejo a eso. Bueno, la forma donde empecé yo con el transmedia, por llamarlo así, esta palabreja, fue una forma un poco accidental, ¿no? A mí me ha pasado mucho como espectador de ver documentales donde yo veo, que están contando una historia y sale un señor que habla 30 segundos y ese señor desaparece. Y a mí, por lo que sea, me ha parecido súper interesante lo que dice. Pero el documental sigue y vaya, yo me lo pierdo. Entonces, cuando dice copiad malditos, como existe Internet y es gratis, yo me podía permitir todos esos señores que salían en la película entre 15 segundos y 5 minutos quizá, coger sus entrevistas y subirlas a Internet. Y al que le interese, que lo mire. Y es una cosa que ha funcionado espectacularmente. La película se ve mucho, pero las entrevistas se ven. Hay algún tipo de entrevistas que tienen también decenas de miles de visionados, ¿no? Hay algunas entrevistas que tienen, no sé, solo pocos cientos de visionados, pero seguro que, yo qué sé, que si nosotros para la película hablamos con un exhibidor cinematográfico, al tío que le interese eso, ha tenido acceso a una hora de conocimiento del que lleva yelmo. O sea, entonces es como súper interesante, me parece a mí esa posibilidad, que es lo que nos da Internet. Y después también, ¿cómo es el consumo de copias malditos? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo ve la gente copias malditos? ¿La gente ve copias malditos que se pone la película y se la ve? No, la gente entra en la web y se ve un trozo y se aburre y se va a la entrevista de David Bravo. No lo sé, pero me está resultando interesante, ¿no? Me resulta muy interesante esa forma de consumir, ¿no? Y de cómo también, de cómo contar las historias, ¿no? Ahora, el proyecto en el que estamos ahora nosotros, que se llama 15m.cc, queremos dar un paso más allá y a ver si somos capaces de resolverlo tecnológicamente, pero la idea es un poco como que cada persona se cuente su historia, se monte su historia, ¿no? Nosotros vamos a hacer un trabajo sobre el 15M. Ese trabajo va a ser un documental, que va a ser un documental lineal de una hora, de lo que dure, con las entrevistas colgadas otra vez íntegras, un libro, que va a ser un ensayo, pero también una web. ¿Qué va a pasar en esa web? En esa web vamos a almacenar todo el conocimiento, todos los textos, todos los materiales que tengamos, los vamos a catalogar y la idea es conseguir permitir que la persona que quiera pueda hacerse como un playlist. Entonces, yo voy a hacerme mi experiencia por el 15M. Yo en realidad empecé el día 17, me voy allí, que ahí pasó el 17 esto, tac, 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 te quiero las tres cosas, y me interesaba la violencia y no sé qué. Entonces tú puedes como hacerte tu trayectorio y tú puedes como montarte tu película. Y además ya no es solo una película, porque allí va a haber, por supuesto, fragmentos de vídeo, pero va a haber audios, va a haber textos, va a haber links, va a haber de todo, ¿no? Entonces, sí, yo quiero que la gente, digamos, vea mi visión, o mejor dicho, nuestra visión, porque va a ser una película con una creación compartida con gente, que la gente vea nuestra visión de este 15M, que nosotros lo representamos así, pero
vete a la web y tú móntate tu visión. O sea, tú consumes esos productos, tú ves cine, por usar esa cosa que es ver cine. Tú puedes ver cine en nuestra película, pero tú ves cine en la película que tú te montes, ¿no? Y a mí me parece súper interesante. Y si somos capaces de que funcione, y por ejemplo, una cosa que me gustaría es que la gente pudiera como hacer playlist, ¿no? Pues mira, yo esto me lo imagino así. Y yo comparto esa playlist. O yo te mando un email a ti con mi playlist de cómo viví yo el 15M, o que no sé qué, o que no sé cuánto. Y tú puedes experimentar eso, y puedes combinarlo, y puedes remezclarlo, y puedes... Entonces me parece fascinante, ¿no? Todo lo que se abre ante nosotros y bueno, esta nueva forma de narrar, ¿no? Ahora mismo también están cambiando las cosas, ¿no? Y eso, bueno, nosotros aquí somos quizá todos muy mayores, entrecomillados, pero ahora mismo hay una serie de gente de 12 años y de 10 años que son gente que han nacido con una pantalla, que son gente que son incapaces de tener más de 2 minutos de atención en nada. Entonces esta gente yo creo que no se van a ver largometrajes de 120 minutos, a lo mejor, o sea, no lo sé. A lo mejor pero lo mismo esta gente hay que hacerle pues otro tipo de producción. Y resulta que dentro de 20 años tú irás al cine, pero no a sentarte a ver 120 minutos, sino irás a verte como unas capsulitas, o tú podrás escoger qué es lo que ves o algo así, ¿no? Entonces eso también está cambiando, hay que experimentar ahí. Con la serie se ve claramente, hay una popularización ahora de las series con estos formatos, ¿no? De estos 13 capítulos, de estas duraciones, le tenemos la de media hora, la de 3/4, no sé qué. Bueno, también hay que ir evolucionando en esa forma de contar las historias. Y ahí es donde me interesa a mí el transmedia, ¿no? Me interesa muchísimo lo que yo puedo aprender, ¿no? Yo voy a coordinar esa película. Mi compañero va a coordinar un libro. Nosotros, el 15M, entre comillas, lo contamos así. Pero yo voy a poder ver cómo lo contáis todos vosotros. Es que me parece fantástico, no me puedo imaginar nada mejor, ¿no? Y esa es un poco la experiencia que yo voy a intentar de transmedia y lo que me interesa del transmedia, ¿no? Guillermo, ¿tú crees que eso se puede, lo que está comentando Estefan, se puede extrapolar a la ficción? Sí, claro. Lo que pasa es que yo no lo he hecho nunca. O sea, yo he hecho 3 cortos, no tengo ni idea de cómo va, pero entiendo que esa dinámica inmersiva, de alguna forma, en la que lo interesante no es solo lo que recibes como espectador, sino el juego, ¿no? O sea, una dinámica que tiene más que ver con un juego que con una dinámica expectante, ¿no? Sentarse y ver lo que pasa, pues entiendo que claro, que se puede dar. Hay un experimento muy chulo, lo que pasa es que es muy raro, porque es una cosa muy, muy chula que yo vi una tarde y luego no he sido capaz de volver a encontrar. Es como, en cierta manera me mola, ¿no? Es como estas tiendas que ves un día por la calle y entras y luego no las vuelves a ver en tu vida. Pero en Internet pensaba que eso ya no pasaba. Que se llama HBO Imagina, que es un proyecto de HBO que es una narración, una web que lo que te cuenta es una historia en vez de cronológicamente, cartográficamente. Es decir, tú lo que tienes es un mapa de representación que tiene clips. Entonces tú entras por donde quieres. Tú puedes empezar el mapa por el centro, por un lado, tal. Si recorres todo el mapa, entiendes toda la historia. Pero depende de por dónde entres, tienes, por ejemplo, empatías con unos o con otros, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que está... Una de las cosas que pasan es un robo. Entonces, dependiendo por dónde hayas empezado a ver la historia, empatizas con los ladrones o con aquellos a quien roban, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante y maneja también texto, audio, etc. La única pega es que, claro, te demanda mucho tiempo. Es decir, tienes que estar muy dispuesto a jugar para que eso te compense, ¿no? De alguna forma. Entonces, no sé cómo será, pero que es posible, claro. En el momento, esa lógica y la propia lógica de narración ya se traslada a la narrativa. Por ejemplo, Perdidos es una serie que se narra cartográficamente, ¿no? O sea, que lo que te hace es un mapa de lo que ha pasado. Tú cuando la ves entera no es la narración lineal, ni siquiera los flashbacks, sino que realmente lo que haces es situar a gente en un plano, ¿no? Eso es una forma de narrar que es relativamente nueva, ¿no? Y que tiene que ver con eso. Y yo creo que en el campo del documental hay cada vez más experimentos de ese estilo, ¿no? Del documental inmersivo. Hace poco estuve en unas jornadas que una chica, María, hizo una ponencia sobre documentales de este tipo y había un documental sobre, por ejemplo, el aspecto sonoro y visual de Londres. Entonces, básicamente tú lo que hacías era subirte en una bici y moverte por Londres, grabando lo que veías y lo que oías todo el rato, ¿vale? Y luego eso se iba catalogando. Lo chulo del documental, evidentemente, no era tanto verlo como hacerlo, ¿no? O sea, lo interesante del documental no estaba en que tú te sentaras allí, porque al fin y al cabo un plano subjetivo de una persona,
moviéndose por la City, no sé qué. O sea, durante un rato estaba guay para verlo en la web, pero a lo que te llamaba era yo quiero hacer esto, no a verlo, ¿no? Que es como un cambio bastante radical en lo que es las narrativas así tradicionales. Pero yo he hecho 3 cortos. ¿Cómo se hace? Los han visto más que todas las películas de toda nuestra vida. No, el tercero no. ¿Tenéis alguna pregunta para ir finalizando? Ninguna, ¿no? Pues entonces lo vamos a dejar aquí. Agradeceros vuestra participación. Sí. Comentaros que si queréis seguir la actualidad de Redadas, tenéis la página web de redada.es y el usuario en Twitter _Redada. Ahora le voy a dar la palabra a Luis porque va a comentar unas cosas del Festival Continúa. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.